Hoy en el archivo del día, la explosión que borró una ciudad del mapa. Leiden, 1806. No fue una guerra, no fue un terremoto, no fue un ataque enemigo. El 12 de enero de 1806, en una tarde fría y aparentemente normal, una ciudad europea dejó de existir en menos de un segundo. No hubo declaración previa, no hubo sirenas, no hubo tiempo para huir. Solo un destello, un estruendo imposible, y después, silencio. Leiden, una ciudad con siglos de historia, fue arrancada del mapa por una explosión tan violenta que todavía hoy cuesta creer que ocurrió. Durante años, nadie entendió cómo algo así pudo suceder en pleno corazón de Europa. Este es el archivo del día. Leiden, una ciudad tranquila. A comienzos del siglo XIX, Leiden, en los Países Bajos, era una ciudad universitaria conocida por su calma. No era una capital, no era una fortaleza, no era un objetivo militar. Era un lugar de estudio, comercio y vida cotidiana. Sus calles estrechas serpenteaban junto a los canales. Las casas, altas y pegadas unas a otras, albergaban generaciones enteras. La ciudad era famosa por su universidad, una de las más antiguas de Europa, su industria textil, su alta densidad de población. Europa estaba marcada por las guerras napoleónicas, pero Leiden no era un frente de batalla. Mientras otros territorios ardían, aquí la vida seguía su curso. Mercados abarrotados, niños jugando cerca del agua, comerciantes cerrando tratos, familias resguardándose del frío de enero. Nadie sospechaba que en el centro exacto de ese entramado urbano se escondía una amenaza invisible, algo que no debía estar allí, algo capaz de destruirlo todo. El barco de la pólvora. En un antiguo almacén situado en pleno corazón de Leiden, se guardaba una carga extrema, más de 17 toneladas de pólvora negra. La pólvora pertenecía al Estado. Estaba destinada al ejército. Había llegado en barco y por razones logísticas se almacenó temporalmente dentro de la ciudad. Ese temporal duró meses. El responsable de su custodia era Cornelis Soutens, un comerciante local encargado de vigilar el cargamento. El almacén no estaba fortificado, no estaba aislado, no estaba vigilado como una instalación militar. Estaba rodeado de viviendas, de calles transitadas, de vidas inocentes. Era, literalmente, una bomba silenciosa incrustada en el tejido urbano, y nadie parecía alarmarse por ello. El momento exacto, el 12 de enero de 1806, poco antes de las 4 de la tarde, Cornelis Soutens entró al almacén para realizar una inspección rutinaria. No se sabe exactamente qué ocurrió después. Tal vez una chispa, tal vez una fricción, tal vez un error mínimo, imperceptible, pero fatal. Lo cierto es que, minutos después, la ciudad entera se sacudió. Una explosión gigantesca rompió ventanas a kilómetros de distancia. El aire fue arrancado de los pulmones de quienes estaban cerca. El sonido se escuchó a más de 100 kilómetros. En Leiden, el centro de la ciudad simplemente dejó de existir. Donde antes había calles, solo quedó un vacío humeante. Una ciudad devastada. El impacto fue apocalíptico. Más de 200 casas fueron destruidas por completo. Miles de edificios quedaron dañados. Calles enteras se transformaron en cráteres. La onda expansiva lanzó personas contra muros, techos sobre multitudes, fragmentos de edificios a cientos de metros. Algunos cuerpos fueron encontrados irreconocibles. Otros nunca aparecieron. Los supervivientes deambulaban cubiertos de polvo y sangre, sin saber si estaban heridos o si simplemente habían sobrevivido. Muchos no reconocían su propia ciudad. Leiden se había convertido en un paisaje de ruinas. Víctimas y confusión. Las cifras oficiales hablaron de más de 150 muertos, alrededor de 2.000 heridos.
Pero esas cifras probablemente nunca reflejaron la magnitud real del desastre. Familias enteras desaparecieron, registros se perdieron, cuerpos quedaron enterrados bajo toneladas de escombros. Durante horas, nadie entendía qué había ocurrido. No había enemigos, no había señales de ataque, no había explicación inmediata. Solo una pregunta flotando en el aire: ¿cómo pudo pasar esto? Solidaridad en medio del desastre. La noticia recorrió Europa con rapidez. La explosión de Leiden no solo destruyó una ciudad, también sacudió conciencias. El propio Napoleón Bonaparte, entonces gobernante de los Países Bajos, visitó Leiden días después. Ordenó: ayuda inmediata, reconstrucción urgente, apoyo económico a las víctimas. Por primera vez, una tragedia urbana de este tipo provocó una respuesta estatal coordinada a gran escala. Pero para muchos, la ayuda llegó demasiado tarde. Nada podía devolver lo que se había perdido. Consecuencias y lecciones. La explosión de Leiden cambió leyes, normas y mentalidades. A partir de entonces, se prohibió almacenar explosivos en zonas urbanas. Se revisaron protocolos de seguridad. Se replanteó la relación entre industria y ciudad. Leiden fue reconstruida. Las calles se redibujaron. Las casas se levantaron de nuevo. Pero nunca volvió a ser la misma. Bajo algunas de sus calles actuales, todavía descansan restos de aquel día. Un recordatorio silencioso de lo que ocurre cuando el peligro se normaliza. El día después, una ciudad en shock. La mañana siguiente a la explosión, Leiden despertó sin sonidos familiares. No había campanas, no había mercados, no había risas infantiles. Solo el crujido de los escombros bajo los pasos de quienes buscaban algo o a alguien. Vecinos excavaban con las manos desnudas. Padres llamaban nombres que nadie respondía. El olor a pólvora y humo permaneció durante días. Los hospitales colapsaron. Las iglesias se llenaron de cuerpos cubiertos con telas improvisadas. Muchos supervivientes no hablaban, no lloraban. Simplemente miraban el vacío donde antes estaba su hogar. Algunos nunca volvieron a vivir en Leiden. Otros se quedaron, pero jamás volvieron a dormir sin sobresaltos. La ciudad fue reconstruida en piedra y ladrillo, pero el trauma quedó incrustado en la memoria colectiva. Durante décadas, los habitantes evitaron hablar del almacén, de la pólvora, de la explosión, como si nombrarla pudiera volver a despertarla. El eco que no desapareció. Con el paso de los años, la explosión dejó de ocupar titulares, pero no desapareció de Leiden. Los niños crecieron escuchando historias que nadie quería contar del todo. Algunos mayores cruzaban ciertas calles sin saber explicar por qué les temblaban las manos. No había placas conmemorativas al principio. No hubo grandes monumentos. La ciudad prefirió el silencio. Pero el silencio también pesa. Cada nueva construcción en el centro obligaba a excavar. Y, a veces, los obreros encontraban restos, fragmentos de muros, objetos personales, huellas de una vida detenida en 1806. La explosión no terminó aquel día. Simplemente cambió de forma. Pasó a vivir en la memoria, en los huecos de la ciudad, en lo que nunca se dijo en voz alta. Porque algunas tragedias no necesitan ser recordadas en voz alta. Siguen presentes precisamente porque nadie las olvida. Cierre del archivo. En 1806, una explosión borró parte de Leiden del mapa. No fue causada por odio, ni por guerra. Fue causada por una decisión pequeña, repetida, aceptada, hasta que fue demasiado tarde. Este archivo no habla solo de pólvora. Habla de cómo el peligro se vuelve invisible cuando se normaliza, y de cómo las ciudades no siempre colapsan por catástrofes externas, sino por aquello que deciden tolerar dentro de sus propios muros. Este ha sido el archivo del día. El archivo se cierra
por ahora.